Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas. Job es el misterio, Jesús la respuesta. Cuando el sufrimiento permitido por Dios no parece tener sentido. Diciembre, 2017. Buenos Aires, Argentina. Basado en las enseñanzas del libro de Job. Hay un misterio escondido detrás del dolor y las tragedias. No sabemos la respuesta. Y tal vez nunca la sepamos hasta que Dios nos explique todas las cosas. Billy Graham. Segunda parte. Capítulo 7. Psicología cristiana. A pesar de saber que en Cristo están todas las respuestas, nuestra naturaleza rebelde y poco confiable, nos lleva a seguir buscando soluciones alternativas, como si Jesús no fuera suficiente. Desde hace algunos años, es común escuchar de la existencia de los psicólogos cristianos. La pregunta es, ¿existe algo tal como la psicología cristiana? 3 son las personas que más influencia han tenido en la investigación de la psicología. Sigmund Freud, London 1856-1939, un completo aborrecedor del cristianismo. Carl Ransom Rogers, Illinois 1902-1987, un animoso contrario al mensaje del Cristo. Y Burrus Frederick Skinner, Pensilvania 1904-1990, acérrimo enemigo de Jesús. Es interesante que hoy la psicología esté presente en la Iglesia, siendo esta, una ciencia que proviene de 3 hombres que públicamente declararon guerra al cristianismo. No hay que ser tan cerrado, toda verdad es verdad de Dios, podemos usar la verdad de las Escrituras y la verdad de los psicólogos. Ese es el argumento que se suele escuchar, frente a tal cuestionamiento. Ese argumento patrocina y sustenta varias contradicciones. Primero, ese argumento nos está diciendo que la Biblia no es suficiente. Tal teoría insinúa que el hombre contemporáneo es demasiado complejo para que sus problemas puedan encontrar solución en la Biblia. Cuando la psicología entra en la Iglesia, eso es exactamente lo que estamos respaldando. La palabra de Dios no es suficiente por sí misma para solucionar los problemas del hombre moderno. Segundo, en el estudio de la lógica, hay un principio esencial. La ley de la no contradicción. Cuando recurrimos a la verdad de la psicología nos encontramos con 3 verdades diferentes, la verdad de Freud, la verdad de Rogers y la verdad de Skinner, y al estudiar los libros de estos 3 individuos vemos que las 3 verdades son antagónicas e incompatibles. Si yo soy un psicólogo cristiano y tú vienes a mí con un problema para resolver, mi responsabilidad será impartirte la verdad. La pregunta es, ¿cuál de las fuentes voy a usar? ¿Cuál de todas esas verdades voy a usar? Freud dice que las enseñanzas de Roger y Skinner están equivocadas. Roger dice en sus libros que Freud y Skinner son 2 ignorantes y Skinner dice que Freud y Roger son un par de necios. Además de que las 3 fuentes de sabiduría están totalmente en desacuerdo una con otra, las 3 están en desacuerdo con la Biblia. ¿Cómo puedo usar la verdad de los psicólogos, cuando ni ellos pueden ponerse de acuerdo en determinar cuál es la verdad de lo que enseñan? A pesar de todas estas contradicciones, siempre aparecerá alguien diciendo, no puede ser tan cerrado, podemos tomar lo bueno de cada uno de estos filósofos y sumarlo a las enseñanzas de Cristo. Al enunciar esta idea, te estarás estableciendo tú como la autoridad última de conocimiento. En otras palabras, consideras tu opinión tan importante, que puede adicionar verdades a la sabiduría de Jesús. ¿Todo esto no te parece una total incoherencia? Entonces yo me pregunto, y sin ánimo de ofender a las personas que han estudiado sinceramente la carrera, ¿existe algo tal como psicología cristiana? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos y al mismo tiempo aceptar las teorías y los métodos terapéuticos de personas que abiertamente aborrecen al cristianismo y que declararon guerra a la Iglesia de Jesús? ¿Realmente tengo que creer que si usas lo que estos 3 herejes dicen me podrás ayudar? Tercero, actualmente hay en el mundo más de 300 interpretaciones psicológicas diferentes de lo que es el ser humano. ¿Será posible recibir ayuda a través de una terapia basada en tantos desacuerdos? ¿Tú realmente puedes confiar y creer en algo tan desordenado?
Cuarto, una parte de la Iglesia alega que la psicología es una ciencia social, pero eso es imposible de aceptar, ya que sus teorías no se basan en hechos probados, sino en opiniones y especulaciones elaboradas y falibles. ¿Cómo podemos llamar ciencia a un método en el que sus teorías cambian cada 3 años? Lo que hace 3 años fue verdad, hoy es mentira, y lo que hoy es verdad, dentro de 3 años será mentira. ¿Usamos psicología o usamos la palabra de Dios? Muchas de las maldades que hoy están instaladas en la Iglesia son producto de la psicología. La verdad es que no existe algo tal como psicología cristiana. El cristiano tiene su Biblia y sabe que ella es suficiente para solucionar cualquier problema del hombre que se arrepiente y cree. El hombre tiene un solo problema, el pecado, y Cristo es la única solución. Siempre me dio curiosidad, y me preguntaba, ¿por qué tantas personas se dejan engañar siguiendo a falsos profetas? Hasta que un día me di cuenta. Ellos siguen a esos falsos profetas porque tienen el mismo corazón. Para un falso profeta su Dios es la prosperidad y el prestigio, y para los seguidores de esos falsos profetas su Dios es el mismo. Ambos tienen el mismo apetito. Ellos tienen deseos carnales y el predicador les promete suplir esos deseos. El propósito de Cristo en la tierra no es satisfacer tus deseos carnales, el propósito de Cristo en la tierra es llevarte a vivir una nueva vida, una vida santa. Un cristiano verdadero desea solamente a Cristo. Si no tomamos conciencia de esta verdad, podemos llegar a estar muy lejos de Dios, buscando felicidad y confort, haciendo amistad con el mundo. Capítulo 8. ¿Dónde está tu corazón? Vivimos en una sociedad que anhela la gratificación instantánea. Todo lo quiero ahora. Hemos inventado las tarjetas de crédito para poder comprar sin dinero, con una esperanza. En el futuro tendré lo suficiente y podré cancelar la deuda. De esa forma, vivimos en ansiedad permanente, sin nunca alcanzar verdadera satisfacción. El reino de Dios es diferente. El reino de Dios es satisfacción venidera. Su fruto a veces se retrasa, es por eso que a nadie le interesa. El enunciado bíblico nos reclama de forma contundente. Poned la mira en las cosas de arriba, en lo eterno, no en las cosas de la tierra, las temporales. Colosenses 3:2. Jesús dio una muy buena enseñanza, cuando relató la parábola del rico insensato, Lucas 12:13-21, donde describe cómo el hombre necio hace planes para el futuro, sin considerar que la muerte lo está acechando a cada instante, pudiéndonos sorprender incluso hoy mismo. Es común que aún siendo cristianos miremos las cosas del mundo como cosas de valor, a pesar de que Jesús nos instruyó lo contrario. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:19-21. Muchos predicadores se han vuelto muy exitosos presentando a un Jesús que ofrece prosperidad, salud y popularidad en la tierra. La consecuencia de olvidarse del cielo, es que te vuelves egoísta. Es así como las iglesias se llenan de creyentes débiles y flojos, que solo buscan comodidad temporal para sí mismos. Jesús nos instruyó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Si mi Padre está en el cielo, mi casa y mi herencia, ¿dónde están? Cuando los 70 regresaron de su misión, ellos entusiasmados le contaron a Jesús cómo los demonios se les sujetaban. Lucas 10:1-17. Ellos estaban pasmados de asombro. Sin embargo, Jesús les dijo: no os regocijéis porque los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres han sido escritos en los cielos. Lucas 10:20. Tengo un título de propiedad en el reino de mi Padre. Soy un ciudadano en el cielo. Mi herencia permanente está allá. La riqueza de la gloria de Dios está reservada para mí en su reino. Nuestra recompensa eterna está en aquel lugar. El cielo es nuestro auténtico hogar. En la tierra somos extranjeros. Peregrinos. Aquí solo estamos de paso. Somos viajeros del espacio que hemos sido esclavizados en un planeta enemigo. No pertenecemos a este lugar. Cuando alguien de este mundo te conoce, en verdad está conociendo a un extraterrestre.
Hemos llegado aquí, pero nuestro origen está allá. En el cielo está todo lo que es digno de amar, lo de verdadero valor. Un hombre que busca satisfacer sus deseos en la tierra, es un hombre que carece de perspectiva celestial. Es un hombre que carece de identidad como hijo de Dios. Aunque alegue ser cristiano, no lo es. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2, 15, 16. Muchos dicen amar a Dios, pero siguen afanados por las cosas terrenales. Para ellos el cielo es algo abstracto, un espacio imaginario, aunque la Biblia nos da garantía de que es un lugar real. El hombre natural no distingue las cosas del espíritu. El hombre natural vive atado a conceptos temporales. No somos el producto de una noche de pasión que vivieron nuestros padres. Si crees eso es porque has sido engañado. Estamos aquí por una idea eterna de Dios. En la dimensión del espíritu no hay límites. En la tierra todo llega hasta donde llega nuestra capacidad sensorial e intelectual. Dios es espíritu. Dios es invisible para el ojo humano. Aún así Él es la única realidad. Sin Dios todo es ilusión. Esa es la convicción que debe existir en mí. Lo que no veo es lo real, ya que todo lo que veo es temporal. La humanidad es analfabeta en los asuntos del cielo. El hombre común no está interesado en las cosas invisibles. Vivimos atrapados en lo terrenal. Estamos presos de la ilusión. A pesar de que Jesús estuvo con hombres todo el día, durante años, los hombres no entendían su propósito celestial. Los hombres siempre trataron de persuadirlo de que se volviera a lo terrenal. Capítulo 9. El cielo y el infierno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, 1. El Evangelio de Juan, al igual que el libro de Génesis, comienza con la misma frase. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A pesar de ser iguales las palabras usadas, la diferencia es muy grande. El principio al que se refiere el Génesis, es el principio del tiempo medible, y fue la tarde y la mañana un día. En cambio el principio al que se refiere Juan, es el principio de la eternidad, la cual no tiene principio. El principio de Juan es anterior al principio de Génesis. El primer día en la eternidad, no es el primer día al que se refiere Moisés en el libro de Génesis. La luz que se revela en Génesis no es la primera luz, sino que ya antes existía una luz. La luz de Cristo. Los cielos fueron creados, los cielos no son eternos. La pregunta es, ¿de qué cielo estamos hablando cuando hablamos del reino eterno de Dios? Esto nos indica claramente, que más allá de toda esta manifestación cósmica creada, el universo natural limitado, existe una creación eterna e ilimitada, el cielo espiritual, en donde nace nuestro propósito eterno. Una vez más, llegamos a la conclusión de que lo único real es lo invisible. Todo lo que vemos es solo una expresión pasajera de lo eterno. Un reflejo pervertido de la realidad del reino. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, sino que surge del invisible. Hebreos 11, 3. Todo lo que se ve está destinado a desaparecer, a morir. Este es un principio muy duro de aceptar para aquel que se encuentra ilusionado, obstinado en construir su reino en este mundo. Como dijo Job, así como llegamos sin nada, de aquí nada nos llevaremos. Sabemos que todos, el 100% de los hombres nos vamos a morir. ¿Por qué entonces nos aferramos con tanta fuerza a esta vida temporal? Lo hacemos, porque es lo único que conocemos y lo único que tenemos. Necesitamos recibir información que despierte nuestra inteligencia espiritual. Información que nos haga volver en sí. Cuando la NASA manda un hombre al espacio, a ese hombre se lo llama astronauta, o un viajero en los astros. Cuando nosotros venimos a la Tierra somos terranautas, viajeros recorriendo la Tierra. Venimos de otro lugar. De otra galaxia. El Padre que nos engendró no vive aquí. Él pertenece a otra atmósfera. La NASA estipula 4 principios para las personas que aspiran a ser astronautas.
Es interesante ver cómo esos principios son muy aplicables en la vida de un cristiano. Primero, los astronautas son sometidos a una estricta dieta por un año. Su cuerpo debe estar preparado para resistir ser alimentado de forma muy específica y regulada. De igual modo, nosotros necesitamos llevar una dieta. Cristo, nuestro alimento de todos los días. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. No solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Comer es una necesidad básica. Jesús sintió hambre mientras estuvo en el desierto. Él necesitaba comida y agua. Aún así, Jesús estableció que, más allá de la necesidad de alimento para vivir, el verdadero sustento es el que viene de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra dieta es Jesús. Segundo, los aspirantes a astronautas son sometidos a un tipo de entrenamiento físico especial. Su corazón y sus pulmones necesitan soportar y adaptarse a vivir en un ambiente sin gravedad. Igual que los astronautas, debemos entender que nosotros no somos de este mundo, y necesitamos entrenamiento celestial. Tenemos que ejercitar nuestros músculos espirituales. Dios nos ejercita en amor, en humildad y en misericordia. Tercero, los astronautas tienen que aprender a usar un traje espacial. Ellos usan un traje muy costoso, hecho de materiales especiales, y difícil de usar. Con esta ropa nosotros no vamos a poder entrar al reino. Es necesario desvestirnos del viejo hombre, de ese hombre viciado de maldad. Necesitamos vestirnos de un hombre nuevo, un hombre de Dios. Despojados de las tendencias y las modas del mundo. Es necesario abandonar la cultura sensual, la cultura de pecado. 4. El astronauta necesita estar conectado. Para los astronautas es imprescindible estar conectados con la central en Houston. Para nosotros es imprescindible estar conectados con el Espíritu Santo, quien nos mantiene comunicados las 24 horas al día, 7 días a la semana, con el trono de Dios. El hombre ignorante de lo eterno solo piensa en encontrar soluciones temporales, para poder sobrevivir lo más posible. El sabio edifica su futuro sin prestar atención a los hechos pasajeros. El mundo corre en una frenética búsqueda tras la mística fuente de la juventud. La propaganda atea intenta suavizar la realidad inminente de la muerte. Nadie quiere hablar de ella, ni pensar en ella. Las mujeres y los hombres se realizan cirugías cosméticas creyendo que así detendrán el flujo del tiempo, pero la verdad es que eso es imposible. Todo tiene su tiempo, y todo lo que vive debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo de nacer, y hay un tiempo de morir. Eclesiastés 3:1-2. La muerte está acompañada de tantos interrogantes. La Biblia nos revela que existen dos destinos después de la muerte. Uno es el cielo y el otro es el infierno. El profeta Amós, en el capítulo 4 de su libro, dice: prepárate para encontrarte con Dios. El juicio es inevitable. Hoy nos despertamos saludables y con vida, y al instante podemos encontrarnos con la muerte de la forma más ridícula e inesperada. En este mundo estamos condenados a vivir en pecado, y por lo tanto destituidos del cielo. Así es la naturaleza caída del hombre. Sin Dios todos estamos condenados a vivir en el infierno. Ese es nuestro futuro si no depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mateo 7:13-14. Al reino de Dios no entra cualquiera. Jesús hablaba con frecuencia del infierno, y él no lo hacía por falta de compasión. De hecho, él habló más del infierno que del cielo. Hace un tiempo leí el escrito de un pastor, de finales del siglo XIX, que me impactó. Si prefieres, llama de mal gusto al hecho de hablar del infierno, y llama amor al hecho de hablar de cosas placenteras y suaves, con el fin de tranquilizar a los hombres con arrullos de paz. De tal noción de amor, yo quiero estar lejos. Mi comprensión de amor es advertir a los hombres del peligro real que nos espera. Si me guardo esta información, soy un cómplice del diablo. El infierno es un lugar real, no es algo figurativo.
En el Antiguo Testamento se lo llama el Seol, y en el Nuevo es llamado como el Hades, también denominado el sepulcro, o el lago de fuego, Ena. La gente materialista no quiere ser advertida sobre el juicio final y sobre la posibilidad real de terminar en el infierno. Ellos dicen: no debemos ser pesimistas, vivamos mientras podamos. Dios no creó el infierno para el hombre. Esa es la verdad. El infierno fue creado para ser habitado por el diablo y sus seguidores. Satanás era un querubín. Él no fue tentado por carne y sangre, él optó por la iniquidad, por voluntad propia. Mateo 25:41. El infierno es el resultado de envidiar la posición absoluta de Dios. Jesús habló claramente del tema en la única parábola tomada de una historia verídica: el hombre rico y Lázaro. Lucas 16, 19, 31. Cuando elegimos darle la espalda al Señor, quedamos en las manos de un ser despiadado. Cuando nos alejamos de Dios somos gobernados por Satanás, siendo despojados de nuestra naturaleza espiritual, olvidando que somos hijos de Dios y ciudadanos del cielo. Los impíos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Así de fuerte es la ilusión que provoca el embrujo del sistema del mundo. Satanás nunca habla del infierno. Cuando él te propone un destino, él descaradamente te propone ir al cielo. Él es el padre de la mentira. El diablo ofrece cosas buenas, pero cosas que no son eternas, y por no ser eternas son causa de ansiedad, causa de desgracia y de muerte. En cambio, lo bueno de Dios es bueno para siempre. El diablo nunca muestra su cara verdadera. Y no es para asombrarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Segunda de Corintios 11, 4, 15. Sin discernir todo este engaño, ¿cómo podremos escapar de toda esta locura? Necesitamos despertar. Necesitamos volver en sí. Hemos perdido nuestra identidad y nuestra herencia. Hemos perdido el rumbo. Vivimos sin saber cuál es el propósito eterno por el cual existimos. El ser humano cubierto de semejante ilusión, vive siempre ansioso. No puede esconder su temor a la muerte. El Señor te pregunta: ¿cuál fue tu oración de hoy? Señor, anhelo recibir mi cuerpo eterno para ir de regreso a casa, o Señor, ayúdame a poder ir al centro comercial y poder aprovechar las ofertas. ¿Dónde está puesto tu corazón en este día? Sin un cambio verdadero en tu vida nunca podrás regresar al cielo. Jesús es el único camino de vida eterna. No hay alternativas. No existe otro camino. Capítulo 10. Reflexiones sobre el sufrimiento. Dios prueba tu fe, la cual es mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego. De igual modo tu fe es probada para ser hallada en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1, 5, 7. Pedro está diciendo que es posible que Dios permita que recibamos aflicción, pero que toda situación es temporal. Cada prueba que el Señor permite tiene un porqué. Cada vez que estamos en medio de una crisis deberíamos preguntarnos: ¿qué es lo que el Señor me quiere enseñar? ¿Hacia dónde me quiere promover? Señor, ¿qué te traes entre manos esta vez? El sufrimiento desafía la razón humana. Es imposible entender con qué propósito Dios permite las tragedias en el mundo. A través de una inteligencia mundana nunca podremos entender lo que el cielo permite que suceda en la tierra. Primera de Corintios 2, 14. Sin Cristo todo el sufrimiento de este mundo es apenas locura. Pero lo que es locura para el mundo, para el que está en Cristo, es poder y sabiduría de Dios. ¿Estás en medio de un grave problema? ¿Estás buscando frenéticamente una solución para una crisis familiar? ¿Necesitas un milagro de sanidad? Todo te ha salido mal, y te sientes un verdadero fracaso. Si eso sucede, lo más probable es que estés en el umbral de algo grande para tu vida. Dios te puso a prueba porque quiere darte una gran lección. Él quiere que entiendas la diferencia entre su amor y sus bendiciones. Su amor es incondicional, pero sus bendiciones no. Dios me ama por lo que soy, pero me bendice cuando me entrego. El amor de Dios es soberano, no depende de si lo merezco o no.
En cambio, los milagros que el Señor hace en nuestras vidas, no son acciones descontroladas de un Dios impredecible. Somos tú y yo quienes podemos desatar el poder para que ocurran los milagros. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es eso? Dios nos da el poder de participar en el progreso de nuestras vidas. Soy un hijo de Dios, su genética de poder está en mí. Soy yo quien debo hacer cosas para que ese poder se despierte. Dios empieza cada milagro dándote una visión. Por lo general estamos tan distraídos con las cosas del mundo que no prestamos atención a esas visiones. ¿Aún no tienes esa fotografía invisible de lo que Dios desea para ti? Solo Dios te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Job 11:7. Nadie puede conocer la mente de Dios, ni sus propósitos, si no es Él quien se revela. Sus planes siempre son muy grandes y sobrenaturales. Lo único que podemos saber acerca de Dios es lo que Él nos deja ver de sí mismo. El mundo trata de entenderlo a través de su intelecto. Él expone muy poco de sí y lo poco que Él nos muestra, nos deja a algunos maravillados y a otros los confunde más. Lo más probable es que por eso Él no se revele. Es imposible conocer más de Dios utilizando recursos humanos. Astronautas rusos declararon después de haber realizado una extensa exploración espacial: no hemos encontrado a Dios por ninguna parte del cielo, por lo tanto hemos llegado a la conclusión de que Dios no existe. Por más aparatos sofisticados que podamos enviar al cielo, jamás podremos encontrar a Dios, a menos que Él quiera revelarse. El ser humano no puede descubrir a Dios mirando por un microscopio o por un telescopio. Dios está más allá de nuestro control, no podemos tomarlo, llevarlo al laboratorio y analizarlo. Lo espiritual es incontrolable para la materia. Dios se revela a sí mismo si Él lo desea. Así como no podemos conocer a Dios, nadie puede conocerse a sí mismo sin la ayuda de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmos 19:12. Hace unos días empecé a leer un libro sobre la vida de Joni Eareckson Tada. Me sorprendió la forma en que ella confronta el tema de su sufrimiento. El 30 de julio de 1967, Joni con 17 años se partió la nuca al tirarse de cabeza en un lago, sufriendo una fractura cervical que la dejó parapléjica. En otras palabras, sus miembros quedaron paralizados. A pesar de estar en ese estado tan condicionado, una cabeza viva, en un cuerpo muerto, Joni se convirtió en una prolífera escritora y conferencista internacional, fundadora de la organización Joni and Friends, acelerando el ministerio cristiano entre la comunidad con discapacidad. Joni escribió sus experiencias durante la rehabilitación y las publicó en 1976 en su autobiografía, la cual se convirtió en un bestseller mundial. El libro se volvió película, contada como actriz protagónica. Desde entonces ha llevado a cabo conferencias, recibiendo muchos premios y reconocimientos. Al poco tiempo de comenzar a leer su libro tuve que parar y reflexionar, porque el concepto que Joni me transmitió sobre la soberanía de Dios me resultó difícil de asimilar. Ella dice que todos nuestros sufrimientos son pruebas que Dios nos manda. Ella dice: al mirar mi pasado me convenció de que todas las pruebas relacionadas con mi parálisis fueron inspiradas por el amor de Dios. No fui la víctima de un capricho divino. Dios tuvo razones para mi sufrimiento y el ir descubriendo algunas de ellas ha sido una verdadera revelación para mí. Mientras fui leyendo estos conceptos, se generó en mi mente una cierta discrepancia. Me resultó difícil de confrontar la declaración que ella acredita. Todo el sufrimiento que padecemos viene de la mano de Dios. A lo largo de la historia de la Iglesia han habido muchas y diferentes posturas teológicas en relación a muchos temas y por lo general, la tendencia es irse a los extremos. El ser humano tiene el libre albedrío para decidir qué hacer y a dónde ir. Joni decidió hacer una zambullida y tuvo un accidente. Un accidente que Dios no provocó. Eso no quita que Dios haya usado las circunstancias para mostrar su amor y establecer con ese sufrimiento un propósito especial y divino. Quizás de otra manera ella nunca hubiera aceptado ser lo que es. Al estar sujeto a vivir una vida tan condicionada, Dios te sensibiliza frente a las necesidades de otros, motivándonos a ayudarlos y a consolarlos.
Personas como Johnny Erickson o Nick Vujicic, el joven que nació sin brazos y sin piernas, alientan a vivir una vida con propósito a miles de personas discapacitadas por todo el mundo. Mi vida es una aventura, todavía se está escribiendo. Lo mismo sucede con la tuya. Comienza a escribir el primer capítulo ahora. Nick Vujicic. Existen muchas incógnitas por develar acerca de la forma de pensar y actuar de Dios. Todas las teorías elaboradas por los hombres no son más que meras especulaciones mentales. Tanto en el prólogo, como en el epílogo del libro de Job, es Dios mismo quien dice de Job ser una persona apartada y justa. Las tragedias que Job experimentó no fueron impuestas por un capricho de la providencia. Aunque el pecado es el origen de todo el sufrimiento existente en el mundo, sin embargo no podemos precipitarnos a la idea de que es ese el motivo por el que sufren las personas santas. ¿Acaso podríamos pensar que fue el plan de Dios que Urías el Eteo fuera asesinado por la malvada maniobra planeada por el rey David? Cuando abordamos estos temas, por lo general nos volvemos excesivos. En una oportunidad escuché decir a un predicador que Job sufrió lo que sufrió por temer de antemano, que le sucediera lo que le terminó sucediendo. Esa no es una conclusión bíblica, en absoluto. Siempre que sufro una crisis o padezco de algún dolor, recuerdo las veces que estuve solo en una sala de terapia, con tubos y agujas por todo el cuerpo, creyendo que todo había terminado. Y viene a mi recuerdo una y otra vez el mismo relato. Hay en Jerusalén, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Juan 5, 2, 9. Una y otra vez clamé en medio de la agonía, esperando que como aquel enfermo Dios me sanara milagrosamente. Señor, así como acudiste al llamado de aquel paralítico, no pases de largo delante de mi súplica. ¿Será que algo anda mal conmigo? ¿Qué clase de Dios rechaza las súplicas de un hijo que agoniza? Si Dios no me escucha, ¿de qué vale que siga orando? En medio de la agonía muchos pierden la cordura. En medio de la desolación y amargura, es inevitable tener un peniel con Dios. En medio del dolor es inevitable que Dios no nos confronte con nosotros mismos. Sin Jesús nada vale la pena, con Jesús aún la situación más dolorosa se vuelve triunfante. Es inútil tratar de encontrarle una explicación a todo. Cada situación crítica por la que Dios permite que atravesemos trae implícita una promoción. Job fue probado durante 1 año y al cabo de ese año Jehová quitó toda aflicción de él, y aumentó al doble todas sus posesiones. Si el libro de Job no nos conduce a Jesús como una respuesta contundente, eso quiere decir que de ningún modo comprendimos el significado de tales cuestiones y nos quedamos apenas en una plataforma de entendimiento relativo, sin conocer la verdad en toda su magnitud. Job volvió a tener 7 hijos y 3 hijas. Job pasó la prueba, y vivió próspero y feliz por 140 años y vio crecer a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Job 42, 16, 17. A menos que lleguemos al final del libro, a menos que veamos la película completa, no vamos a comprender cuál es el plan que Dios tiene. Puede que nos encontremos en medio de circunstancias inciertas, situaciones que parecen no tener sentido, pero si permanecemos, sin nunca separarnos de Jesús, al final saldremos iluminados y benditos. Debemos perseguir tenazmente lo que Dios quiere. Dios quiere que seas sano, que seas feliz. Él quiere realmente proveer todas tus necesidades. Atrévete a creerlo. Recuerda, hay un principio requerido: el deseo. Los milagros no ocurren solamente donde son necesitados. Los grandes milagros solo ocurren donde son deseados. Tratando de encontrar respuesta a todos estos interrogantes, me topé con una maravillosa historia en el Evangelio de Marcos.
Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Marcos 1, 35-38. Este pasaje de la vida de Jesús me llevó a entender algo muy profundo. No es que a Jesús no le importe el dolor de la gente y su sanidad, el punto es que los problemas que la gente tiene con el cuerpo no fueron el objetivo principal de su descenso al planeta. El objetivo de Jesús es soltar que recibas las buenas noticias. El reino ha llegado, está al alcance de tu mano. El evangelista pone su mano sobre tu enfermedad y Dios responde con sanidad milagrosa por la fe de su Hijo, pero eso no hace que la persona sea transformada, que no desee más pecar y que camine en santidad. Jesús tuvo una prioridad profunda: enseñar el Evangelio. Ese Evangelio que dice que el pecado es muerte. Ese Evangelio que enseña que el infierno es real. Ese Evangelio que dice que Jesús es el único camino y la única verdad. Si no podemos entender esto, y solo nos acercamos una y otra vez, para que Él resuelva nuestros problemas terrenales, Jesús pasará de largo. Aunque Él siempre está, su presencia se nos hace inaccesible. Durante mucho tiempo esa fue la causa de mi confusión y mi depresión. El problema nunca había sido Jesús, el problema era mi orgullo, mi ego. Yo buscaba a Cristo solo para que solucione mis problemas y me provea cosas, y de hecho Jesús siempre estuvo dispuesto a hacerlo, pero como la consecuencia de un propósito superior. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. A Él le importa mucho tu dolor, de hecho uno de sus propósitos fue tomar para sí nuestras enfermedades. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Jesús tenía otra prioridad: ese mismo Dios hombre, que curaba lepras y manos secas, es el mismo que dijo: saca tu ojo y corta tu mano si estos te hacen pecar. Cuando damos prioridad a nuestra sanidad física viene la confusión. ¿Te preguntaste previamente: ¿para qué quiero ser sano? Nos acercamos a Cristo motivados por sanidad y prosperidad. Él nos dice: ¿sabes? Yo tengo especial interés en tu alma. El dolor permitido por Dios esconde un misterio más profundo de lo que imaginamos. Dios busca hacer que tomemos conciencia de nuestra identidad eterna. Que prioricemos una sanidad más profunda y sustancial. El dolor y la agonía tienen el propósito de liberarnos del pecado. El dolor y la agonía que Dios permite, son el limón verde que Él constantemente exprime, para que se revelen todas las cosas de las que necesitamos arrepentirnos. Amargura, rencor y egoísmo. No nos gusta sufrir, pero necesitamos ser procesados. Puede que a un ladrón se le haya enseñado que si es atrapado robando será arrestado y puesto en prisión, e incluso puede que haya visto a otros siendo arrestados. Aún así, en forma obstinada, él irá a robar igual, con la esperanza de no ser atrapado. Él necesita sentir el castigo para aprender. Algunos obtienen sabiduría por solo escuchar: robar es malo. Otros necesitan ser castigados primero para luego aprender, y hay otros que son tan necios que aunque hayan oído, hayan visto y hayan recibido castigo, aún así continúan insistiendo en robar. Cuando insistimos en pecar, el Señor intentará hacernos cambiar. No me gusta cuando Dios exprime ese limón, pero lo necesito. Si hoy te encuentras atrapado en medio de una situación de dolor, quiero que sepas que Dios te está diciendo al oído: mi gracia está contigo, persiste y de esta también saldrás. Vuélvete sensible a la voz de Dios. La voluntad de Dios nunca te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Shimei. Lo que tú respetes es lo que verdaderamente te acontecerá. ¿Quieres encontrar una conexión divina? Respeta a las personas. ¿Deseas tener buena salud? Respeta a tu cuerpo. ¿Quieres que finanzas fluyan en tu vida? Utiliza sabiamente lo que Dios te ha dado. Jesús nos enseñó que a quienes respetan y aprecian lo que se les ha dado, les será dado más.
Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25, 21. Es imprescindible respetar las cosas que vienen a nosotros. Todo lo que no respetes terminarás por perderlo. En ocasiones las adversidades tienden a llevarnos a que perdamos el respeto por la vida. Eso paraliza el propósito eterno. No crees una teología para acomodar tu tragedia. El dolor pasa, solo dura por una temporada. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmos 30, 5. Capítulo 11. Sanidad profunda. Jesús nos quiere otorgar una sanidad profunda. Cada porción de sufrimiento es como una salpicadura del infierno, es un trato de Dios para que comprendamos un poco de qué se trata ese oscuro lugar. Dios utiliza el sufrimiento para despertarnos del letargo espiritual. La pregunta que surge a raíz de este planteo es: si los sufrimientos físicos son las salpicaduras del infierno, ¿cuáles son las salpicaduras del cielo? ¿Estar saludable y fuerte? ¿Tener todas las cuentas pagas? La verdad es que nada de eso es una manifestación divina. Una salpicadura del cielo es cuando en medio del intenso dolor y la agonía te encuentras con la dulce presencia de Jesús. El sufrimiento es el libro que nos enseña quién verdaderamente somos. El sufrimiento nos pule, nos libra de nuestras costumbres obscenas. ¿No es curioso que el sufrimiento sea el producto del pecado y que ese mismo sufrimiento Dios lo use para liberarnos del pecado? Alguien al escuchar esto se preguntará: ¿no es Dios demasiado duro? En todo esto, ¿dónde queda su misericordia? Pedro nos dio la respuesta. ¿Acaso Cristo no padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pasos? Si mi Señor y Maestro aprendió la obediencia a través de sufrir, yo quiero seguir su ejemplo. Un no como respuesta de Dios a una sanidad puede limpiar una enorme cantidad de pecado y de rebelión de nuestras vidas. La pregunta es: ¿estás creyendo esto? Si lo crees, ¿no sería lógico ponerlo en práctica? ¿Quieres que Jesús te sane? ¿Para qué? ¿Quieres que Jesús te bendiga? ¿Con qué motivación? ¿Quieres que el Señor te prospere? ¿Cuál es tu estímulo? ¿No estarás buscando acomodarte en el mundo a costa del beneplácito de Cristo? Si estudiamos los evangelios, encontraremos que en muchas ocasiones se acercaban las multitudes para ser sanados y bendecidos. Ellos intentaban afiliarse a Jesús para conseguir cosas, no para obtenerlo a Él. Ellos veían a Jesús como un medio de promoción. Algo parecido a como los cristianos nos comportamos hoy. Ven a Jesús y te mejorará la vida. Eso no fue lo que Jesús predicó. Si creemos en la palabra escrita en la Biblia, debemos ser conscientes que habrá muchas implicancias que afectarán nuestras vidas. ¿Crees que es posible caminar con Jesucristo? Hay 3 momentos en la vida del Maestro, que nos ilustran muy bien esta verdad teológica. Primero, que buscas de mí, comodidad o una cruz. Sin estar dispuesto a rendir todo no eres apto para caminar con Jesús. Uno de ellos le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Marcos 9, 57, 58. Una persona entusiasmada se acerca a Jesús, y Jesús de forma insólita, entre líneas, le dice: si esperas conseguir algo de mí, te equivocaste, yo no tengo nada. No tengo un techo, ni siquiera tengo una almohada donde apoyar la cabeza, lo único que te puedo ofrecer es una cruz. Esta es una forma muy diferente a como muchos predican hoy, utilizando un montón de estrategias y métodos para de alguna forma retener a la gente. Jesús fue radical con su teología. Así como esta persona, hay muchos que desean adherirse a Jesús, con el propósito de engrandecer su imagen, o de ser prosperados. Este hombre quería seguir a Jesús como un medio para obtener un fin. Jesús está enseñando en este pasaje que Él no es un canal para obtener cosas, sino que Él es el fin en sí mismo. Él es todo lo deseable. Te advierto que si vienes conmigo soy todo lo que vas a obtener. ¿Quieres comodidad o quieres una cruz? Segundo, optaremos por mantenimiento o por acudir al llamado. A otro dijo: sígueme. Él respondió: déjame ir primero a enterrar a mi padre.
Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven a anunciar el reino de Dios. Marcos 9, 59, 60. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que este era un hombre, cuyo padre estaba a punto de morir, y que él solo quería pasar sus últimos días acompañándolo, para luego llevar a cabo el funeral apropiado. De hecho, esta era una de las más altas obligaciones religiosas en la cultura de aquellos tiempos. Un hijo debía honrar a su padre. Él quería primero enterrar a su padre y promete luego seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús le dice: deja que otro lo sepulte, hay tantos muertos que caminan, que alguno de ellos se encargue y tú ven a proclamar el reino. Esto suena como algo frío, muy duro. Jesús le está diciendo a esa persona, que hay una responsabilidad que sobrepasa a toda responsabilidad, y es la de informar la buena noticia. Ni siquiera entierres a tu padre, vete rápido a la misión. Acude al llamado del cielo. Eliges, manutención, principios culturales, religión, status quo, o eliges concluyentemente difundir el mensaje del reino de Dios. Tercero, vives tras los caprichos de tu mente, o vives apartado, en santidad. Un tercero dijo a Jesús: yo te seguiré, Señor, pero permíteme que me despida antes de mi familia. Y Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Marcos 9, 61, 62. Ni siquiera me permites decirle adiós a mamá. Señor, ¿no se te está yendo un poco la mano? ¿No te volviste demasiado fundamentalista? Explicar este Jesús a las personas me resulta bastante difícil, ni siquiera yo lo logro entender. La única explicación que le podemos dar a esto es: somos seguidores de Cristo, lo hacemos y punto. Esto no es fe ciega, ni la anulación de nuestro corazón, es llegar a la certera conclusión de que todo lo sabio viene al obedecer a Jesús, y no en seguir una mente llena de influencias sentimentales y almáticas. En cualquiera de los tres casos, Jesús sigue adelante con lo suyo, mientras los indecisos se quedaron pensando, viéndolo irse, y sin poder hacer nada para retenerlo. ¿Realmente estamos entendiendo lo que significa caminar con Cristo? ¿Realmente estamos creyendo lo que Él dijo y enseñó? Si creemos que todo esto es verdad, esto debería tener una implicancia radical y obvia en nuestra forma de vivir. Si Jesús es real en ti, donde quiera que vayas se notará la diferencia. Algunos te amarán y otros te odiarán, pero nunca pasarás inadvertido. La vida cristiana es clara. Caminar en el poder del Espíritu Santo no es un misterio. Todo el secreto es tener una vida de oración, renovar nuestra mente a través de estudiar la palabra, y mantener amistad con personas que tomen en serio el llamado de Dios. Es imprescindible evitar toda voz que no hable lo que Dios revela en las Escrituras. Es imprescindible que repudiemos toda mala influencia. Hemos sido educados a buscar la solución milagrosa, pero no es eso lo que Jesús nos enseñó. El secreto es vivir una vida disciplinada, haciendo la voluntad de Dios, consagrados en santidad. ¿Eres cristiano? ¿Sigues los pasos de los apóstoles? ¿Dedicas tiempo al estudio de la palabra? ¿Dedicas tiempo de calidad? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Penetra el alma y el espíritu, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad de levantar una frontera entre lo espiritual y lo almático. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad de desnudar las intenciones ocultas de nuestro corazón. Repito la pregunta: ¿dedicas tiempo suficiente al estudio de la palabra? ¿Sigues los pasos de los apóstoles? ¿Jesús está en el primer lugar de tu vida? Solo si entregamos nuestras vidas completamente a Jesús, el Señor traerá un nuevo despertar a la tierra. Así como en el pasado el Señor lo hizo, sacudiendo la vida de naciones enteras, Él lo puede volver a hacer. Es solo cuestión de desearlo y clamar. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11, 24. Necesitamos que venga el reino a la tierra, que un mover sobrenatural del Espíritu Santo se produzca, haciendo que gente en grandes cantidades sea movida al arrepentimiento, afectando de forma sobrenatural la entera sociedad.
Que las personas de forma inexplicable comiencen a sentir atracción por las cosas de Dios. Que las almas sean movidas a buscar la palabra con hambre, con desesperación. Que Dios impacte la sociedad. Que los hombres sean atraídos a dejar sus vidas viejas, entregándose a Jesús. Inquietados, sacudidos, volviendo en sí. Solo una acción sobrenatural de parte del cielo puede salvar este mundo. Necesitamos una ola del poder de Dios que barra con el pecado y la maldad que gobierna la tierra. Necesitamos una ola del Espíritu que deje detrás de sí almas convertidas y apartadas del mal. Todo está dado para que eso suceda, depende de nuestro anhelo y de nuestra búsqueda. ¿Vives feliz sin Dios? ¿Te conformas con el destino que te espera? Antes de partir, a sus 99 años de edad, el gran Billy Graham dejó 3 preciosos consejos creyendo en un nuevo despertar espiritual. Primero, sigue los pasos de Jesús, camina en sus huellas, marcha con Él. Vive una vida donde nos amemos unos a los otros, donde nos ayudemos unos a los otros, tal como Jesús vivió. Segundo, lee la Biblia, la palabra de Dios, todos los días. Sé que es muy difícil, pero debes hacerlo. Debes comenzar desde algún lugar. No importa si comienzas con el Nuevo Testamento o con el Antiguo Testamento, debes comenzar hoy. Estudia cada pasaje, sumérgete en las historias y en sus enseñanzas. Tercero, ponte de rodillas y ora. Haz que tú y Dios se conviertan en íntimos amigos. No puedo describirte la paz y el gozo que Él puede darte como resultado de la rutina de oración diaria. Dios no busca llenar sillas vacías. Él quiere llenar corazones vacíos. Él quiere salvar vidas. Él quiere darle vista a ojos sin visión. Él quiere restaurar corazones sin amor y voluntades sin propósito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Cristo eterno, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16, 18.